creo yo, con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirles, y que su palabra sea escudriñando nuestros corazones, sobre todo para seguir este camino, el camino del cristiano, cumpliendo la voluntad del Señor. Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis del Salmo 73. Recuerden, ayer el teacher Caleb hablaba de que en Salmo 72 como que se cerraba un capítulo de los salmos de David, y el Salmo 73, si ustedes ven en la versión Reina Valera, habla del libro 3, es decir, una tercera parte de los salmos, ¿sí? Y empieza con el Salmo 73. El salmo consta de 28 versículos. Obviamente por temas de tiempo no vamos a poder leer todos. Sin embargo, lo que llama la atención de este salmo es su título, el cual dice: el destino de los malos. Este salmo está escrito por un levita llamado Asaf, quien era parte de la tribu de Leví. Y para los que de alguna u otra forma conocen, los levitas eran los encargados de llevar la alabanza en el pueblo de Dios. Eran quienes preparaban la música, quienes tocaban los instrumentos. Pues, como decir los compañeros, eran los levitas de ese entonces, ¿sí? Asaf tomó muchas de las letras que ya tenía escritas David y él las compuso hablando en tema musical. Este Salmo 73 es una oración muy honesta, ya que Asaf, escuchen bien, Asaf estaba molesto con sus propias aflicciones y no entendía cómo en un universo gobernado por un Dios bueno, un Dios piadoso, misericordioso y soberano, eran los malvados a quienes les iba bien. Y es lo que vivimos también en los tiempos de ahora. Quienes hacen el mal, quienes son los impíos, son a quienes mejor les va. Y eso es lo que Asaf tenía, esas dudas. Señor, ¿cómo es posible que nosotros, siendo un pueblo de ti, no nos va como a los malos? Los malos prosperan, ganan batallas, tienen riquezas, no les pasa nada. En cambio nosotros somos los perseguidos, todo el tiempo nos atacan, pueblos vienen en guerra contra nosotros. Ese era el lamento de Asaf y sus dudas frente al Dios poderoso, al Dios bueno, que los padres anteriores hablaban, el de Isaac, el de Jacob, el de Abraham. Todos ellos hablaban de un Dios bueno, y Asaf decía: ¿cómo hablamos de un Dios bueno si son los malos los que prosperan? Ahora, aquí viene la pregunta. Nosotros podemos estar en este momento quizás en esa posición de Asaf, en esa duda. Hemos tenido envidia de los impíos, y Asaf en el versículo 2 y 3 hace esta declaración: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Estamos en tiempos en los que ustedes ven, el mundo está lleno de corrupción, el mundo está lleno de maldad, de guerra, de conflictos, y a quienes hacen lo malo, a ellos les va bien. A quienes hacen lo malo, ellos tienen todo, tienen riquezas, ellos tienen dinero, tienen fortunas, y muchas de las veces podemos caer no solo aparentemente en una crítica, sino en una envidia delante del Señor. Señor, ¿por qué a ellos les va bien y yo que estoy en la iglesia, yo que estoy en el colegio, yo que trabajo honradamente, no tengo lo que ellos tienen? Y Asaf tenía eso, Asaf cayó en eso. Él era tan humano como nosotros, y este salmo es una declaración de esa honestidad del corazón. Señor, no puedo más, quisiera lo que ellos tienen, quisiera lo que ellos, el prosperar de ellos. Del versículo 4 al 14, Asaf hace una descripción de lo bien que les va a los malos y a los impíos. Descripciones como en el versículo 5, por ejemplo, dicen: no pasan trabajos como los otros mortales. Sí, ustedes recordarán, y sin un tema de hacer ninguna apología a lo político ni nada, había un asambleísta que años anteriores había mencionado que $4,000 mensuales no le alcanzaba. Y uno es, si él siendo asambleísta no le alcanza $4,000, imagínense uno, un simple mortal, ¿entiende? Y eso dice aquí Asaf: no pasan trabajo como los otros mortales. ¿Sí ven? En el versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es decir, no pasan ninguna aflicción y tienen riquezas. El tema de la delincuencia, el tema del terrorismo. Imagínense, muchos de nosotros debimos haber caído en ese pensamiento de este señor Fito, por ejemplo. Hace lo que hace, no le agarran, no pueden hacer justicia con él. Y a veces a alguien que por ahí comete un error le cae todo el peso de la ley.
Y eso, dice Asaf, eso es envidia por los que hacen el mal, cuando empezamos a tener estos pensamientos. O quizá por ahí corrupción, empresarios que tienen bastante dinero a costa de la humillación de sus trabajadores, tienen y nadie les dice nada. A los Novoa no les hacen justicia y tienen más y se enriquecen más. Eso sentía Asaf, con todos los enemigos de Israel que prosperaban a pesar de que hacían lo malo. El versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Cómo se traduce esto? Asaf dice: en vano yo soy justo, en vano yo hago el bien. Si no tengo riquezas, estoy siendo inocente y no puedo tener lo que los malos tienen. Y a veces somos así. A veces nos llena el corazón de envidia, de resentimiento y somos: Señor, ¿para qué me voy a la iglesia? Si el que no se va a la iglesia tiene más. ¿Para qué voy a predicar tu palabra? ¿Para qué voy a ser bueno? A la final no tengo la recompensa que tienen los malos. Y eso empieza a desviarnos, no, primeramente en el pensamiento y luego en el actuar. Ya no quiero ir a la iglesia, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué voy a ser cristiano? Alguien dijo una vez: la mejor religión es ser una buena persona, y eso es un concepto tan erróneo. Y discúlpenme, mis hermanos, si es que ustedes hemos estado pensando de esa forma, es tan erróneo eso, porque ni siquiera entendemos el concepto de religión como para querer establecer que una persona buena sin necesidad de un Dios está en la religión correcta. Entonces Asaf empezó a tener estos pensamientos: ya, ¿para qué voy a ser levita? ¿Para qué llevar la alabanza? Si mientras más alabanza llevamos, más ataque tenemos. Ahora hay un punto de reflexión en los versículos 16, 17 y el 22 y 24. Justo cuando la fe de Asaf estaba por caer al piso, Asaf entra al santuario de Jehová, y entonces ahí es donde sus dudas fueron disipadas. Actualmente, ¿cuál es el santuario de nosotros? Es la palabra de Dios, es la Biblia. En el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y eso lo vivimos ahora. Ustedes ven todas las personas llenas de riqueza que lo han obtenido a través de la corrupción, de la maldad. Su proceso puede ser de maravilla: dinero, placeres, codicia, pero todos sabemos el fin de ellos. Y eso entendió Asaf cuando entró al lugar santísimo, en ese momento, en ese tiempo, el tabernáculo de la presencia de Dios. Y él dice: hasta que entrando en el santuario, hasta cuando sentí la presencia de Dios y le clamé a Él por todo lo que estaba sintiendo, comprendí cuál iba a ser el fin de ellos, a pesar de que ellos tenían todo. Y sabemos lo que pasa: algún momento Fito quizá termine encarcelado o quizá muerto, es una realidad. El problema de estas personas, de estos seres humanos llenos de poder, llenos de dinero, no es su proceso, es el fin. No es su camino, es hacia dónde van a llegar. El versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Imagínense a qué punto de humillación él llega: Señor, solamente, o sea, una bestia podía pensar como yo estaba pensando. Perdóname si es que he estado envidiando a estas personas y no he estado valorando lo que tú has puesto en mis manos como levita, como el encargado de la alabanza. Igualmente deberíamos tener la posición de Asaf, el corazón de Asaf. Señor, perdóname si es que yo he estado envidiando a los que hacen el mal, si es que en aparente crítica yo he estado queriendo lo que los otros tienen. Y a veces, como humanos que somos, siempre vamos a querer siempre vamos a querer tener de los que hacen el mal. Pregunto yo: ¿cuántos de aquí no quisiéramos tener la riqueza de un empresario? Con todo, el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Asaf se da en cuenta y dice: a pesar de que yo no he tenido todo lo que tienen nuestros enemigos, con todo yo estaba seguro de que tú me tenías de la mano derecha. Con todo yo estaba seguro de que tú me has guiado según tu consejo, y yo, a pesar de todo eso, sé que después me recibirás en gloria. Entonces, queridos compañeros, a veces puede ser hasta en la propia familia, aquí en el trabajo, aquí como familia bilingüe. En la familia, mis hermanos, mis primos, ni siquiera son cristianos y ellos tienen más que yo. Y yo, que diezmo, que ofrendo, que sirvo en la iglesia, que estoy cayéndome por ir a la iglesia, no veo nada de lo que tienen ellos. Mejor seguir como ellos, mejor vivir como ellos, vivir en el pecado, vivir
como impíos. Entonces, ¿qué está emanando de nuestro corazón? La envidia por ellos. Si es así, tenemos que pedirle perdón al Señor. En los 2 últimos versículos, Asaf resume lo que ha dicho: los impíos perecerán al final, mas Dios estará con los justos y ellos estarán con Dios. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es del bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Tenemos que estar atentos, queridos compañeros, hacia dónde está enfocado nuestro corazón. Recuerden ustedes que la envidia es contrario a los frutos del Espíritu. Y si nosotros hemos estado por querer ejercer algún tema de crítica, hagámoslo pensando bien qué es lo que está saliendo de nuestro corazón frente a los que a lo mejor no conocen a Dios y tienen más que nosotros. Si es que dentro de la institución ha habido de alguna u otra forma ese celo, esa envidia, de yo que me saco el aire haciendo y no me recompensan como debería, y algunos que no hacen lo que tienen que hacer, eso ya es un corazón de envidia. Y pasa, y perdón compañeros, pero eso nos pasa. Esto no es para juzgar a nadie, eso nos pasa y el Señor está escudriñando nuestros corazones. Usted y yo, encarguémonos de hacer su voluntad en donde quiera que estemos, hagámoslo y dejemos que el Señor sea quien hace justicia, porque de Él es la justicia. Y cuando vayamos a hacer juicio justo, veamos que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos para cerrar este tiempo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú escudriñas nuestros corazones, tú confrontas con tu palabra nuestros pensamientos. Perdónanos si es que la envidia se ha apoderado de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si es que hemos estado enfocados en lo que hacen los demás o tienen lo demás y no hemos estado valorando, no hemos estado agradeciendo por lo que tú has puesto en nuestras manos, el lugar en donde nos has puesto. Y queremos tener un corazón conforme al de David, conforme al de Asaf, en el cual cualquier duda que podamos tener sea despejada al entrar al santuario y al escudriñar tu palabra. Delante de ti ponemos, Señor, todas las actividades de este día y que tu presencia nos acompañe en nuestras entradas y en nuestras salidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.